grupo parlamentario, sino como aquel que renuncia al partido, como si el partido fuese una simple etiqueta o un cascarón. Entonces, no queda claro finalmente el sentido, la esencia de la propuesta y en particular la esencia de lo que es un grupo parlamentario. Y para abundar en esto, presidente, quisiera plantear algunas preguntas. No sin antes, presidente, darle una interrupción al congresista León, si usted lo permite. Congresista José León. Muchas gracias, congresista Verónica. Presidente, en las intervenciones anteriores han habido algunas sugerencias, y esas sugerencias en este debate, para no confundirlos con el espíritu, con el objetivo de lo que se está debatiendo aquí, hay que aclararlas. He escuchado decir que los partidos recurren a algunos líderes, entre comillas, miembros regionales o líderes regionales para potenciarse y ganar elecciones. Eso es absolutamente falso, presidente. Más bien, cuando los partidos políticos tienen un arraigo, todo el mundo hasta quiere dar cuotas para entrar a los partidos, hasta quiere pagar sus candidaturas, quiere pagar su cupo. Entonces, presidente, este es el caso de lo que ha pasado en muchos que llegaron a este Congreso con mi partido, con Perú Posible. Entonces, señor presidente, aquí no hay formas como tratar de esconder el verdadero propósito. Congresista Verónica Mendoza, a no ser que le dé el segundo minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Entonces, señor presidente, de lo que estamos tratando es de mejorarle la imagen al Congreso, porque muchos congresistas se convierten en tránsfugas. Eso es la esencia del debate. Entonces, señor presidente, aquí hay que identificar clarísimamente que necesitamos emprender una reforma política. Esto hace rato está reclamando la opinión pública para mejorar la imagen de los políticos. Esta es una cosa que no podemos dejarla pasar pues así con justificaciones que no tienen ningún sustento. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Mendoza. Sí, gracias, presidente. Yo no quisiera remitirme a casos particulares, pero sí plantear algunas preguntas de índole general para ver qué tan pertinente es esta propuesta. Pregunto, presidente, ¿qué pasa cuando en una alianza electoral el partido político, uno de los partidos políticos que a la sazón lidera la alianza porque tiene la inscripción, decide de manera unilateral romper esa alianza electoral, presidente? ¿Qué deben hacer los partidos políticos, los otros partidos políticos miembros de esa alianza electoral? ¿Someterse calladamente a la voluntad del caudillo del partido político inscrito? ¿Agachar la cabeza para evitar de ser tildados como tránsfugas? Pregunto, presidente. Pregunto también, presidente, ¿qué pasa cuando un congresista se mantiene en la línea de esas ideas y de esos principios comunes, como se define a los grupos parlamentarios en la norma, con los que llegó al Parlamento, presidente? ¿Qué pasa cuando un congresista se mantiene con el programa y el proyecto político con el que hizo campaña electoral, con el programa y el proyecto político por el cual el pueblo le dio su confianza, presidente? ¿Qué pasa cuando más bien es el partido político o parte del partido político el que abandona ese programa, el que abandona ese proyecto político? ¿Quién es tránsfuga, presidente? ¿El que se mantiene en la línea, en la propuesta programática, en el proyecto político, o el que lo traiciona y lo abandona, presidente? Habría que definir con absoluta claridad qué definición de tránsfuga estamos planteando. Pero en el fondo, presidente, el debate que se está planteando, creo que hay un error de concepción de lo que es un partido político y por ende de lo que es un grupo. Continúe. Presidente, un partido político no es una etiqueta, no es un nombre, mucho menos el feudo de un caudillo, presidente, en el cual un militante deba someterse al cambio de temperamento del caudillo en cuestión. Un partido político se sostiene y se sustenta, reitero, en un proyecto político, en una propuesta programática, y esto es válido también, por supuesto, para el grupo parlamentario.
Presidente, el pueblo no nos elige para que nos mantengamos bajo determinado rótulo. No es eso lo que el pueblo pide. Lo que el pueblo pide es que cumplamos lo que ofrecimos en campaña electoral. Pero es cierto que hay un problema real del que se ha hablado aquí, que es la fragmentación política en este Parlamento y que tiene que ver con el hecho de que en buena cuenta no hay partidos políticos, o en todo caso no hay o son escasísimos los partidos políticos sólidos, articulados, amalgamados por un proyecto político, por una ideología. Continúe. Pero esta fragmentación y esta ausencia de institucionalidad dentro de los partidos políticos, presidente, no se va a resolver de ninguna manera con este proyecto de ley. Se va a resolver, presidente, cuando abordemos de fondo el debate de la reforma de la ley de partidos políticos, que curiosamente, presidente, se planteó hace algunas semanas y que quedó suspendido. Y ahora no se entiende por qué se mete este proyecto de ley que aparece totalmente desarticulado. Se ha dicho aquí, debatamos el tema de la eliminación del voto preferencial, de las elecciones internas obligatorias para los partidos políticos, etcétera, etcétera, presidente. Ese es el debate de fondo. Si queremos evitar la fragmentación, fortalezcamos los partidos políticos y, por tanto, debatamos la propuesta, el dictamen de reforma a la ley de partidos políticos. Por lo tanto, presidente, yo plantearía como cuestión previa que este proyecto de ley regrese a comisión para que pueda integrarse a un debate más integral, serio y profundo sobre la necesaria reforma de la ley de partidos políticos, presidente. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, este tema, señor presidente, es de suma importancia, pero sin embargo es bueno señalar y puntualizar de que el enfoque que se le ha dado no es el adecuado. ¿En qué sentido, señor presidente? En el sentido que se ha puesto la carreta delante de los caballos, cuando debería ser al revés. Estamos hablando ya sobre las consecuencias y no sobre las causas. Acá, con mucha seriedad y responsabilidad, se ha hecho un enfoque sistémico e integral de todo lo que debe significar la reforma política y electoral de nuestro país. En nuestro país el sistema electoral político está prácticamente colapsado. Los que tenemos y provenimos y tenemos experiencia dirigencial en los partidos políticos, sabemos lo que realmente ocurre dentro de un partido político. Por experiencia propia sabemos diferenciar entre lo que significa un movimiento y lo que significa un partido político. Un partido político tiene no solamente una estructura orgánica funcional, también tiene una ideología. También tenemos, señor presidente, instancias que son las encargadas del punto de vista administrativo, dar el soporte, señor presidente. Me refiero, por ejemplo, al Comité Electoral Nacional, quienes son los encargados de elaborar los padrones y validarlo con el Jurado Nacional de Elecciones, y asimismo llevar las elecciones internas. Aquí se habló de la preocupación de las famosas primarias. En mi partido, por ejemplo, sí existe la voluntad democrática. Practicamos un militante, un voto, aunque muchas veces por la carencia de recursos económicos tenemos ciertos problemas internos. Es por eso que es menester que este proyecto de ley se vea dentro de lo que es la reforma electoral y político de nuestro partido y del país en general. Señor presidente, cuando se habla de, por ejemplo, de los partidos tradicionales, es bueno decirles a aquellos congresistas y políticos en general que cuando hablan de partidos tradicionales no nos están insultando, señor presidente. Los partidos tradicionales tenemos la tradición de defender la democracia, tenemos la tradición de defender los principios nobles de la política en general. Hay muchos que creen que cuando nos dicen que Acción Popular, por ejemplo, es un partido tradicional, se equivocan, porque en la real definición y conceptualización de la política, en realidad nos están alabando, señor presidente. Y muchos, otros dicen y hablan de la partidocracia, cuando en el Perú no existe partidocracia, señor presidente.
Continúe. Hace 20 años, señor presidente, que prácticamente el concepto cabal y esencial de lo que es la partidocracia se perdió, señor presidente. Si analizamos la historia republicana, vamos a encontrar que en el Perú han gobernado dictaduras, han gobernado alianzas cívico-militares, cuando los partidos democráticos prácticamente fuimos arrinconados, señor presidente. Por otro lado, también se habla de la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial seguramente en su momento podrá ser eliminado cuando se fortalezcan las elecciones internas de los partidos políticos. Nosotros estamos planteando que la elección interna de los partidos políticos sea realizado en un solo día y organizado por la OMPE, señor presidente, para evitar de esa manera la destrucción y la manipulación y la orientación interesada seguramente. Por lo tanto, es otro tema para el debate. Nosotros consideramos, señor presidente, que también Continúe. el concepto o la definición entre lo que significa la alianza electoral y la alianza de gobierno, como aquí se ha expresado. Nos criticaron cuando nosotros de manera democrática y soberana internamente decidimos separarnos de la alianza parlamentaria. Y señor presidente, nos acusaron férreamente ciertos grupos de ultras que aquí en el Perú existen conservadores, no entendiendo el concepto de lo que significa la alianza electoral y la alianza de gobierno. Mi partido político Acción Popular firmó una alianza electoral con el partido Perú Posible y con partido Somos Perú, la cual en el Jurado Nacional de Elecciones por mandato expreso se puso que la alianza tenía un fin, una caducidad el 11 de abril de ese mismo año. Por lo tanto, la alianza electoral se terminó cuando nosotros queríamos una alianza de gobierno. Queríamos una alianza de gobierno porque sabíamos cómo es el gobierno, señor. Culmine. Acción Popular hizo una alianza de gobierno con la Democracia Cristiana, APDC, y la respetamos. No hubieron tránsfugas en esos momentos, pero la respetamos, señor presidente. Respetamos los principios de gobierno. Por otro lado, también es importante que veamos lo que aquí se ha manifestado. La ley de partidos políticos tiene que conceptualizar y de una vez fijar posición, señor presidente, en el financiamiento de los partidos políticos. Aquí en el Perú hay mecenas, señor presidente. Hay mecenas que han capturado a ciertos partidos políticos, quienes se han convertido en una vergüenza nacional, porque manipulan la conciencia popular, manipulan y distorsionan la voluntad electoral. Creen que la política es solamente tener dinero. Hay un viejo filósofo que decía, señor presidente, hay hombres tan pobres, que lo único que tienen es dinero, cero ideas, cero propuestas, y a esos hay que combatirlos, señor presidente. Culmine. El pueblo peruano, señor presidente, requiere y necesita una orientación doctrinaria que se sustente en los nobles ideales y los nuevos principios. A través del expresidente Valentín Paniagua, también planteábamos nosotros el establecimiento de los foros de partidos políticos. Hubieron fuerzas que no quisieron, señor presidente, y lo quisimos hacer a través del gobierno o del acuerdo nacional. Hay muchas cosas que decir, señor presidente, pero vuelvo a decir, este proyecto de ley debe de regresar para mayor debate, porque no va a encontrar consenso. Pueden imponerse las mayorías, señor presidente, pero va a quedar en la conciencia porque se va a generar un pésimo precedente. La democracia no solamente es imponer la mayoría sobre las minorías, sino hacer, señor presidente, que el derecho constitucional, las libertades democráticas se respeten por el bien popular y el bien del pueblo. Gracias, presidente. Congresista Rimarachi. Gracias, presidente. Presidente, yo pido que sean sinceras las bancadas. Hay que ser claros. Al pan, pan y al vino, vino. ¿Qué se pretende con esta ley, con este proyecto de ley? ¿Se pretende evitar el desbande de algunas bancadas? ¿Se pretende evitar la ruptura venidera de algunas bancadas? Si es que se pretende eso,
ya es inconstitucional, porque está privando el derecho al pensamiento, a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas y de ubicación política. Y qué lástima que esto lo proponga la Comisión de Constitución, que tiene que velar por defender los derechos constitucionales. Qué lástima. Pero vamos a comprobar que lo que quieren es parchar para que no reviente el chupo. Y tendrá que reventar. El 7 de marzo me expulsaron del Partido Nacionalista por ser consecuente con las ideas y el programa nacionalista. El 28 de marzo me expulsan de la bancada de Gana Perú, sin ningún proceso, sin ningún debido proceso. Se me expulsa. Y entonces, si es que la puntería la han fijado contra mi persona, porque se habló de la ley Rimarachín en los primeros meses que se debatía en la presidencia de la comisión, cuando por supuesto no estaba todavía Gastañadú, estaban otros congresistas, y no fue aprobado, pero se hablaba con nombre propio de este caso. Sin embargo, les falló la puntería, porque si se aprobara este proyecto de ley, no me afectaría en absoluto, porque yo no renuncié. Y acá tránsfuga es calificado a la persona que renuncia a la bancada o al partido. Y entonces hay que poner en claro lo que significa disidencia, contradicción, diferencia política, reubicación política en base a la libertad constitucional de pensamiento y de ideas. Y entonces no den lástima con estos dictámenes que no tienen nada que ver con el orden constitucional. Les falló la puntería, entonces vuelvan a redefinir qué es tránsfuga. Pues, a ver, inclúyame como tránsfuga al haberme expulsado. ¿Quién es el principal tránsfuga en el Perú? El verdadero tránsfuga, Ollanta Humala, porque traicionó al pueblo que lo eligió, porque traicionó. Congresista, la presidencia le pide que retire las frases ofensivas. Y si ha salido usted del tema, le pido que retire las frases ofensivas. Estoy en el tema, presidente. Congresista, le pido que retire las frases ofensivas contra el presidente de la República. Si alguien se siente ofendido, congresista, presidente, le pido que retire las frases ofensivas. Retiro las expresiones ofensivas, presidente. Gracias, puede continuar. Los generales que usted lo plantea, no hay ningún problema. Tránsfuga es el que es elegido por una opción política y luego da un viraje, un giro, se va a la derecha. Tránsfuga es aquel que es elegido por el pueblo en contra de la opinión de la CONFIEP, en contra de las encuestas, en contra de los medios de comunicación, y que después al ganar cogobierna con ellos. El gabinete lo impone la CONFIEP y los ministerios lo ocupan los que perdieron las elecciones, y los principales cargos de funcionarios lo ocupan los que perdieron las elecciones. Y marginan a cuánto congresista nacionalista, militante, que aportó en la Comisión de Plan de Gobierno y que debería estar de ministro, de funcionario, y lo relegan, porque allí se ha dado un acto de traición a la fe pública. Culmine. Luego, el 4 de junio viene la renuncia de 3 congresistas más de la bancada de Gana Perú. Y entonces para el mes de octubre del 2012 ya tenían preparado un proyecto de ley para evitar la salida de más personas, de más congresistas de sus bancadas. Y veo acá una coincidencia en las dos bancadas mayoritarias, tanto la bancada de Gana Perú y la bancada fujimorista. Coincidencias en la propuesta de evitar la salida de alguno de sus integrantes. Por favor, este proyecto de ley tiene olor
a acta de sujeción. ¿No están contentos que ya firmaron un acta de sujeción a Nadine Heredia? ¿No están contentos con eso? ¿Y quieren ahora? Congresista, usted está ofendiendo una bancada y no le vamos a permitir. Congresista Tejada. Presidente, que retire la palabra. Le tenemos estima al congresista Rimarachín. Sabemos que a veces tiene exabruptos, pero que respete también a nuestra bancada, por favor, y a la presidenta de nuestro partido. Le están pidiendo que retire la palabra, congresista. Retiro la palabra, presidente. Pero Continúe. muestra coincidencia con... Continúe. Muestra una coincidencia con el acta de sujeción que firmaron los militares para el autogolpe de Estado. Y entonces, para que nadie se escape, aguántate pues, soporta pues que hayan cambiado de idea, de programa, como señaló el congresista Bedoya, que también en la década del 90 hubo un transfugismo político, programático, ideológico, al igual como ahora. Entonces, ¿quién es tránsfuga? ¿Qué quieren normar? ¿Qué quieren reglamentar? ¿La fuga, la ruptura? Prioridad para la libertad de pensamiento, de ideas, de ubicación. Y deberíamos normar el transfugismo político, ideológico, programático. Porque aquel que llega al poder con un programa e implementa otro, eso hay que legislar para que definitivamente eso no suceda, porque eso es traición pura a la fe pública del electorado. Termine. Creo, presidente, que si se quiere mejorar los partidos políticos, entonces este tema que se aborde en el tema de las modificatorias que se plantean a la ley de partidos políticos, porque no quieren que haya voto preferencial, por ejemplo. ¿Y qué sucede en los casos en los que un congresista obtiene más votos que el candidato a la presidencia de la República en algunos distritos? Y entonces, ¿quién predomina allí? Por favor. Y quieren eliminar el voto preferencial, pero que se discuta allí, que no traigan el problema como si fuera un problema reglamentario, un problema de reglamento interno del Congreso. Hasta como está suficiente, presidente. ¿Para qué se va a hacer un problema? ¿Para qué generarnos más problemas? Sería inconstitucional el aprobar esta ley. Y lo más triste es que estarían ustedes coactando el derecho de las personas a discrepar, a mostrar su posición. ¿Cuántas personas están en una bancada? Congresista, le ruego culminar. Para terminar, presidente, que votan diferente y que pueden hacerlo con absoluta más libertad y consecuencia si es que estuvieran fuera de la misma, porque ya no le representa las propuestas originales. Y entonces es lógico que se vaya. Entonces no aprueben esta ley, pues déjenlo que se vaya. Quieren impedir lo que han anunciado en su discurso varios de los congresistas que están en contra del transfugismo ideológico y programático, que es lo fundamental. Entonces, congresistas, yo pido, me reafirmo, suscribo el pedido que lo han hecho varios congresistas para que se contemple primero una cuestión previa de que retorne a la Comisión de Constitución y puedan hacerlo concordar con la modificatoria de la ley de partidos políticos, y no nos vengan de que esto es un tema reglamentario en el Congreso, presidente. Hay cosas más importantes que hacer en el Perú, presidente. Muchas gracias. Congresista Acuña. Muchas gracias, presidente. Le pido, presidente, y a los colegas si me pueden escuchar 4 o 5 minutos. La verdad que es un tema tan importante y le pido autorización, presidente, para que no pueda estar cortando y con las interrupciones. Necesito 5 minutos, presidente, porque es un tema sumamente importante para nosotros y para nuestro país. Presidente, antes, si me permite, 1 minuto para la congresista Chávez y la congresista Cuculiza. Ah, no, solo Chávez. Congresista Chávez. Sí, gracias, congresista Acuña. Presidente, es muy lamentable, y yo creo que por un
principio de delicadeza, las personas que están involucradas en los cambios de bancadas, por cualquiera sea la razón, señor presidente, están aquí interviniendo en un evidente conflicto de intereses que en realidad no llega pues a generar una situación de denuncia ni nada, pero que es poco decoroso, ¿no? Que las personas que son protagonistas de estos cambios y que inclusive algunos de ellos, presidente, antes de asumir ya tenían preparado formar una bancada aparte y que solo se encaramaron en los partidos para llegar acá, porque de otro modo no hubieran llegado, sean los que más expresan y más alzan la voz en relación a este tema. Señor, sea por cualquier razón y sin llegar a lo que se señalaba en otros países de que pierdan la curul, o que no puedan postular en el siguiente periodo, aquí lo único que se está diciendo es que... La segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Entonces, no es que se está amarrando a los congresistas a que sigan en su bancada. Hay algunas discrepancias que se expresan en los votos sin que se llegue pues a estos cambios de bancada y a querer luego forzar nuevos grupos distintos a los que el pueblo ha querido que se formen para inclusive llegar hasta la presidencia, a la mesa directiva y a dominar en las comisiones. Entonces, el que quiera salirse de su bancada que se salga, pero que no pretenda tener los mismos derechos de aquellos grupos políticos que en base al voto popular vinieron aquí y se formaron de una determinada manera. Hay que respetar el voto popular y no ser personajes que aprovechan diríamos, la falta de atención de un grupo político para encaramarse en él y venir aquí cuando no tienen ninguna representación. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista. Muchas gracias. Y ya pasaron perdóname. Gracias, presidente. Colegas, yo primero quiero relevar y resaltar el tema que estamos tratando, porque esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro trabajo, el tema político. Segundo, ya escuché todo lo que ha pasado en forma personal, he escuchado la historia política, he escuchado una serie de historias y anécdotas de lo que ha pasado en la política del mundo. Yo, estimados colegas, quiero referirme al nivel político, pero a un nivel político que tenemos como responsable de un país y que es parte de un planeta. La gran responsabilidad de los políticos, estimados colegas, es ver el futuro. Por supuesto que la realidad es una realidad, es la historia de lo que nos ha pasado, pero en el futuro está nuestra esperanza, están nuestros sueños, están nuestras ilusiones, y es en esos sueños, es en esas ilusiones y es en esperanza lo que tenemos que pensar, estimados colegas. Yo saludo esta propuesta y espero que podamos abrir mucho más discusiones, porque en este Congreso y en nuestro país tenemos que hacer una política de alto nivel. Nuestra política no puede ser una política de esquina ni una política a la mermelada. Nuestra política tiene una política de alto nivel que lleve a entender realmente a nuestro país como parte de un gran continente y como parte de un gran país, de un gran universo. Colegas, el mundo se guía por 4 o 5 variables. Una primera variable, colegas, que nunca los políticos lo han sabido tratar, es el tema del cambio ambiental y el tema de los daños ambientales. Ahí los políticos hace 100 años no tuvieron esa visión para poder prevenir y poder prevenir los daños que ahora tenemos, pero no podemos repetir esa dejadez, no podemos repetirlos ahora. El mundo tiene grandes variables. ¿Qué pasará en el mundo con un inmenso crecimiento de la demografía? ¿Qué pasará en el mundo cuando las migraciones sean más constantes? ¿Qué pasará con las sociedades cuando ese movimiento poblacional de los chinos, los americanos, los latinos, europeos sea más constante? Es una política que tenemos que discutirlo. ¿Qué va a pasar con nuestro país cuando los movimientos migratorios sean mucho más grandes? ¿Qué pasará en el mundo, compañeros, y qué pasa en el mundo, en nuestro país, cuando las consecuencias de la globalización tecnológica y financiera nos hagan que seamos parte de un solo planeta? ¿Qué previsiones vamos a tener como políticos para evitar las consecuencias dañinas en el cambio de los grandes desastres financieros del mundo?
¿Qué vamos a prevenir como políticos? ¿O vamos a dejar que solo nuestro país sea arrastrado por cualquier indecisión de los cambios financieros internacionales? Continúen. ¿Qué haremos, colegas del mundo, para cuidar la vida? Hay un solo objetivo en el planeta, hay un solo objetivo en el globo, cuidar la vida. ¿Cómo vamos a hacer con esos 1.200 millones de habitantes que solo viven con $1.50 por día? ¿Qué vamos a hacer para cuidar la salud? ¿Qué vamos a hacer para cuidar las enfermedades? No estamos en un país aislado, tampoco estamos en un país a nivel regional que tanto se ha reclamado. Ya no estamos en la región Latinoamérica, estamos metidos en un solo mundo que se llama continente. Y para eso tenemos que tener la visión en la política, para eso tenemos que discutir, para que podamos proteger a nuestro país y para ponernos dentro de ese gran contexto que es el planeta universal. Hace 2000 años fuimos 300 millones de habitantes. Ahorita somos 7.000 y pronto seremos 9.000 millones de habitantes. Entonces ahí es donde se requiere la participación de todos nosotros para que las próximas generaciones podamos dejar un país digno, un país con igualdad y un país con equidad. Culmine. Que se discutan más, presidente. Colegas, polemicemos más, pero hay que ver la política con un punto elevado, no un punto de vista personal ni un punto de vista de grupos. Lo que ha pasado, pasado está, pero miremos siempre para el futuro y luchemos por dejar a la sociedad nacional, a la sociedad latinoamericana y al mundo con una mejor posibilidad de vida y con más seguridad y salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Congresista Taid. Congresista Cecilia Taid. ¿Pidió el uso de la palabra? Gracias, presidente. Yo nunca voy a dejar de agradecer a la persona que me puso como candidata. Eternamente agradecida, Alejandro Toledo, pero no significa que yo voy a claudicar en mis ideales. Aquí yo vine para la reforma de salud. Se presentó un proyecto de ley que mi partido nunca aceptó y nunca quiso debatirlo, posiblemente por ser aliado del gobierno. Y el resto de mi tiempo se lo cedo a la congresista Rosa Mávila. Gracias, presidente. Usted puede ceder solamente los minutos de la interrupción, congresista. Congresista Mávila, tiene las dos interrupciones. Presidente, muchas gracias, congresista Taid. Señor, se argumenta aquí que aparentemente sería una conducta indecorosa quienes estamos siendo titulados directa o indirectamente de tránsfugas. Hay algunos que nos dicen, no, no es a ti, pero sí, señor, en el debate político es a uno. Y cuando se reseña, señor, que nos hemos colgado del saco de un líder porque no representábamos nada, eso hay que debatirlo, señor, porque si nos lanzamos como invitados de un proyecto político, por algo se nos habrá elegido como invitados. Tal vez tendríamos un caudal electoral precedente, por ejemplo, en las elecciones del Consejo de la Magistratura. Pero este no es un tema personal, señor. Es una conducta indecorosa defender una garantía constitucional a la libertad de pensamiento, al libre arbitrio, señor. Es una conducta antiética. Yo, que fui vocera del grupo gubernamental, que me las fajé a fondo porque defendía el programa de la gran transformación. ¿Dónde está la incoherencia programática, política, ética? ¿Han habido inconductas éticas en mi práctica política? No, señor. He tratado siempre de vincular la ética y la política. Y, por ejemplo, cuando en otra bancada se discuten los derechos de las jóvenes a acceder a información anticonceptiva, ¿acaso no hay dos puntos de vista legítimos? Algunos piensan que el fiscal tiene que acompañar a la joven, haciendo imposible esa posibilidad. Otras, con una visión más realista de la historia y de la vida, piensan que las jóvenes tienen acceso a esa información. Es normal que hayan tendencias ideológicas, programáticas y políticas. Lo que es incorrecto es intentar cerrar la estructura jurídica de un partido político por disensos de naturaleza ideológica. Y el debate es reciente y yo creo que hay que abrirlo no solo en el Congreso, señor, más allá de lo que se decide acá, hay que llevarlo al debate nacional. Congresista Víctor Isla. Congresista Isla. Muchas gracias, presidente.
Yo creo que lo que buscamos en este foro democrático, en la evaluación de esta norma, que ha sido discutido con bastante intensidad en la Comisión de Constitución, es cómo nuestro Parlamento, a la luz de los hechos que ha sucedido en este periodo, buscamos ordenarnos dentro del respeto que tenemos como pares. Por eso es importante, y por su intermedio, presidente, no está nuestro colega Rimarachín. El problema es que cuando se habla medias verdades se convierten en grandes mentiras. Y cuando hablamos del gobierno actual, liderado por el presidente Ollanta Humala, debemos tener claridad que una elección que no se dio en la primera vuelta. Nuestro sistema señala que para ganar en primera vuelta hay que tener más allá del 50%. El pueblo peruano dio el triunfo al comandante Ollanta Humala con el 31%, casi 32%. Quedamos en primer lugar. Evidentemente un líder en una lectura correcta tiene que entender que lo que le está diciendo el pueblo es que si bien tiene una mayoría, que también tiene que ampliar sus horizontes, conversar con las fuerzas que tienen propuestas cercanas a la propuesta central que era la gran transformación, para lanzar una propuesta nueva al pueblo peruano, y esta evalúa a la luz de una nueva elección que es la segunda vuelta. Y es ahí donde el partido de gobierno, el Partido Nacionalista, señala la hoja de ruta. Si los gritos por momentos destemplados de nuestro colega Rimarachín hubiese tenido en ese momento la evaluación que tenía que hacer, porque se estaba hablando con absoluta claridad, porque lo que prima acá es los intereses de la patria y la búsqueda del bienestar de nuestra población, y así está trabajando este gobierno, buscando mantener el crecimiento, buscando mantener el equilibrio económico para poder incluir, y ahí tenemos grandes programas que buscan mejorar la condición de vida y el futuro de los nuestros. Por ejemplo, ¿cómo no recordar Pensión 65? Que está haciéndose el esfuerzo para aquellos peruanos que dieron su vida por la patria, pero que no tuvieron posibilidades de generar un fondo para su vejez. El gobierno actual, administrando nuestro Estado, está dejando esta posibilidad de que tenga un apoyo. ¿Cómo no poder ver el tema de Caliwarma más allá de las críticas de que el objetivo es alimentar a los nuestros, a nuestros pequeños, para no solo tener su presencia física en el colegio, sino principalmente su atención, porque es la única manera de garantizar que sean hombres y mujeres de bien, para que puedan administrar correctamente nuestra gran patria y para que nuestra patria tenga futuro promisorio y tenga horizonte? Continúa. Entonces, presidente, ¿cómo no tener en claro que un programa como Beca 18 va a permitir precisamente a hombres, a niños, jóvenes, hombres y mujeres que teniendo condiciones y ambiciones, pero no teniendo las posibilidades económicas, puedan estudiar en las mejores universidades del Perú y el mundo, precisamente para garantizar un país con justicia, un país que permita que cada vez se equilibren mejor las desigualdades, se acorte esa brecha de desigualdades? Por eso, cuando aprovechando un tema que busca a la luz de los resultados no permitir que se fraccione el Parlamento, porque no se hablaba, como correctamente lo dijo la parlamentaria Chávez, para que no sea un tema peyorativo, no se habló de transfugismo. Ahora querer darle otra connotación y aprovechar eso para atacar, buscar atacar a un gobierno que está haciendo el esfuerzo Continúa. y que esperamos que los gobiernos que vengan continúen esa ruta. Hay cambios estructurales que hay que hacerlo de a pocos, porque una manera también de buscar no realizar el cambio es de querer estirar la pita hasta que se rompa. Tenemos experiencias de escenarios de violencia que, teniendo discursos progresistas de izquierda, terminaron haciendo abortar precisamente por la irresponsabilidad de algunos líderes que tienen discursos facilistas. Lo que se necesita, presidente, es que precisamente dentro de una bancada
nosotros consideramos que puede haber discrepancias, pero eso es absolutamente válido. Es importante que las aguas se muevan, porque las aguas quietas huelen feo, se pudren. Pero de ahí a querer señalar que porque yo pienso de esta manera y no me haces caso, tú eres el malo, yo soy el bueno. Lo que tiene que haber es un nivel de serenidad y equilibrio para reconocer las cosas buenas que se hacen y también permitir, recomendar y ayudar a dar los pasos iniciales para hacer los otros cambios estructurales. Continúe. Al congresista Rimarachín le pido que mantenga la serenidad, porque precisamente el partido que le llevó al Parlamento lo expulsó porque tuvo una actitud frente al jefe de Estado y líder del partido absolutamente desleal, levantando una mentira en el caso de una captura de un líder subversivo. Y precisamente cuando el partido lo expulsa, el procedimiento correcto y administrativo es que se le expulse la bancada, porque no puede estar alguien en una bancada después de haber sido expulsado de su partido. Yo recuerdo mucho haber conversado este tema, porque el que firmó su expulsión fui yo como vocero alterno de la separación de la bancada. Yo le llamé para decirlo, porque así tienen que ser las cosas, con absoluta transparencia. Recuerdo haber conversado con nuestro recordado y con todas las discrepancias respetado Javier Díaz Canseco sobre este tema, y haberlo señalado nos decía que efectivamente nosotros teníamos un acuerdo político, pero yo le decía, por ejemplo, si a un militante del Partido Socialista que formaba parte del acuerdo político alguien le hubiese expulsado, la bancada estaba en la obligación de expulsarlo también, porque evidentemente no podría estar alguien que su grupo político lo había expulsado. Yo le decía que si el grupo, el Partido Socialista, yo le hablaba de hipótesis, hubiese expulsado a alguien, la bancada donde estábamos en el acuerdo político hubiese tenido el cumplimiento administrativo de separarlo también. Y eso es, señor presidente, yo de verdad les pido que este tema le quitemos el apasionamiento, lo miremos con absoluta serenidad, y como todos demócratas que acá estamos, manda la votación de la mayoría, y los votos tienen que hacer así se hace acuerdos, sea en el Parlamento, sea una asamblea, porque si aquel que pierde una votación luego quiere torpedear, no tiene absolutamente nada de demócrata, sino de querer usar la tribuna solo para querer imponer lo que piensa, así sea en minoría. De la experiencia política que tengo, cuando inicié todo tipo de asamblea, sea en el Consejo Regional, porque fui vicepresidente de la región Loreto. Continúa. Bien, siempre se advierte que esto se debe llevar al voto y que se debe respetar la votación mayoritaria, así sea por un voto. Y eso es lo que esperamos ahora en este debate, que yo pido, presidente, estoy seguro que los colegas coincidimos en eso, que se les debe llevar de la manera alturada. Muchísimas gracias. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Mulder Bedoya para que el presente proyecto retorne a la Comisión de Constitución. No lo han ofendido, congresista. Los congresistas se servirá marcar su asistencia para votar. Los congresistas se servirá marcar su asistencia para proceder a votar. No ha habido ninguna ofensa, congresista, estamos en votación. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación de la cuestión previa planteada por después de la votación, uno de los congresistas, en el sentido de que regrese a comisión para que sea una evaluación integral del tema.
Este es el proyecto de resolución legislativa del Congreso 221, 1560, 2555 y 3142, que propone modificar los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso de la República, a fin de regular los supuestos en los que un congresista haya renunciado al partido o alianza electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformó. Fue un dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señores congresistas, estamos en votación, porque después viene todavía la palabra del presidente de la comisión, ahí harán uso de la palabra.
se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Bien, luego de registrar la asistencia, el presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola, la dará cuenta de los congresistas presentes en este recinto. Han registrado su asistencia 92 congresistas al voto. Se aclara que se está votando las cuestiones previas planteadas por el congresista Mulder y la congresista Verónica Mendoza para que el presente proyecto retorne a la Comisión de Constitución. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Parlamento Nacional, Freddy Otárola Peñaranda, se está realizando la votación de la cuestión previa planteada inicialmente por el congresista Mauricio Mulder Bedoya y posteriormente por su colega Verónica Mendoza Frisch, en el sentido de que el proyecto de resolución legislativa que plantea modificar los artículos de reglamento para regular los casos de los congresistas que renuncian a un partido o alianza electoral regrese a la Comisión de Constitución y Reglamento. Congresista Gutiérrez, estamos en votación. Guayama, Llatas. Congresista Bakeli, congresista Gutiérrez. Congresista Reinaga. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado final, 35 a favor de la cuestión previa, en contra 54, 0 abstenciones. Más, Gutiérrez rojo, Delgado rojo, Reinaga rojo, el presidente rojo, Rosas rojo. Cambia roja, Rosas de verde a rojo. Resultado final, 34 a favor, 59 en contra, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde con 30 minutos. Bien, tal como lo ha anunciado el presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola Peñaranda, se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde y media, debido a que se ha generado, como ya sabemos, un amplio debate de los proyectos de resolución legislativa 221, así como 1560, 2555 y 3142, que proponen la ley de mecanismos de redistribución, mejor dicho, en el sentido de que plantea la modificación de 2 artículos del reglamento del Congreso a fin de regular los supuestos en los que un congresista haya renunciado al partido o alianza electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario
que originalmente conformó. Es importante señalar que antes de suspender la sesión se realizó la votación de una cuestión previa planteada inicialmente por el congresista Mauricio Mulder Bedoya y posteriormente hizo lo propio la legisladora Verónica Mendoza Frisch. No obstante, esta cuestión previa fue rechazada por la representación nacional. Está pendiente todavía que continúe este debate y se realice la posterior votación de esta denominada norma, como lo llaman ya los parlamentarios durante el debate de los tránsfugas, referida precisamente al transfugismo. Bien, eso es todo lo que tenemos que informar por el momento. Lo invitamos a continuar con nuestra programación. Adelante.